vamos a empezar con el webinar Desafíos de las organizaciones durante épocas de COVID-19. Les recuerdo a todos los asistentes que sus micrófonos están apagados, esto sobre todo para evitar problemas de interferencias, pero podrán escribir todas sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. De esta manera, los panelistas podrán responder al final de sus presentaciones y adicional a esto tenemos también habilitado un chat donde podrán interactuar con los demás asistentes y dejar sus comentarios. Al final del webinar realizaremos un sondeo breve para medir la utilidad del mismo, esto sobre todo para confirmar la eficiencia del webinar. Hoy contamos con la presencia de Roberto Falconi, él es CIO de .NET, y Juan Luis Reca, CIO de Banco Guayaquil. A continuación doy paso a Rafael Roldán, vicepresidente de Grupo Ecos. Hola a todos, es un gusto tenerlos aquí. Desde Revista Data y Grupo Ecos hemos decidido seguir con nuestra misión de comunicar y transferir conocimiento en el sector tecnológico a las principales empresas del país. Juan Luis y Roberto ya son amigos de la casa, han estado varias veces transmitiendo su información a ustedes y hemos decidido que en esta época tener a dos actores, uno del sector telecomunicaciones y otro del sector financiero, hablando de cómo esta crisis está afectando los puntos críticos de las empresas en referencia a la tecnología, va a ser de gran valor para ustedes. Como ya dijo Nicole, vamos a empezar con una presentación de Roberto, seguido por un conversatorio con Juan Luis, donde yo le haré algunas preguntas. Tienen toda la apertura para hacer preguntas justamente en el botoncito de Q&A, preguntas y respuestas que está debajo, las cuales recopilaremos y al final se las daremos a Juan Luis. Estimamos esperar a las 12 en punto, así que llevaremos los tiempos bastante estrictamente. Sin más, les agradezco mucho por estar aquí. Por favor, no dejen de compartir sus experiencias, sus comentarios en redes sociales y mándenos cualquier comentario a través del chat también. Muchísimas gracias por estar aquí. Así es, Rafael. Empezamos con la intervención de Roberto Falconi. Roberto es profesional de tecnologías de la información. Además, tiene una maestría en conectividad y redes de telecomunicaciones en la Escuela Politécnica Nacional y un MBA Executive en dirección de proyectos en la Politécnica de Cataluña. Roberto. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan. Bueno, primeramente espero que esta crisis que todos la estamos viviendo no haya impactado en mayor grado a ninguno de ustedes ni sus familias. Vamos a proceder con la presentación que habíamos previsto para esta ocasión. Por favor, me confirma, Nicole, si lo están viendo. Sí, Roberto, confirmado. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de conectividad, seguridad y teletrabajo. En este punto, primero vamos a hacer una pequeña referencia a qué es lo que ha pasado con el COVID-19 a nivel mundial. Tenemos estadísticas del Centro Johns Hopkins en Estados Unidos, en el cual hablamos de que hay alrededor de 1.900.000 casos confirmados al día de hoy. Esta información que aparece es del día de ayer, con un total de decesos de alrededor de 115.000 personas, lamentablemente, a nivel mundial. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador? En el Ecuador tenemos alrededor de 7.500 casos confirmados y 333 decesos, según la información que manejamos, que es la información oficial del gobierno. Pero en base a esto, ¿qué piensan ustedes? ¿Pensamos que estamos preparados? Según una estadística a nivel de Latinoamérica, nosotros vemos que tenemos una preparación media respecto a lo que nosotros tenemos en el país dentro de los sistemas sanitarios, dentro de la incertidumbre que nosotros tenemos como país en base al tema económico, en base al tema político. Perdón, también una pantalla que me apareció ahí que
habla de lo que es del resumen de la encuesta al final. Nicole. Ya está quitado. Bueno, a mí me sigue apareciendo aquí. Bueno. Roberto, si es que le puedes minimizar, es solamente una pantalla que se abre porque hacemos una medición en el webinar, pero le puedes minimizar. A ver, perdón, ahí está. Perdón, nuevamente. Vamos a compartir presentación en la parte que estábamos. Listo. Bueno, en base a esto, ¿cuál es el escenario que tenemos nosotros? Expertos hablan de que la pandemia podría durar hasta 18 meses, es decir, nos obliga a estar preparados para lo que se viene como una segunda oleada, como una tercera oleada respecto a la pandemia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Enfocarnos en nuestro personal, en su salud, en su resiliencia respecto a este tipo de eventos, pero también brindar a nuestro personal, de cualquiera que sea nuestra línea de negocio, los elementos necesarios para que ellos se sientan tranquilos. Contar, en este caso, que es personal de planta externa, contar con mascarillas, con guantes, con uniformes que permitan minimizar posiblemente los impactos de un contagio. Pero también nosotros tenemos que pensar a nivel de compañía en determinar cuál es la infraestructura crítica del negocio. Si nosotros somos un service provider, ¿qué pasa con nuestros centros de datos? Si nosotros somos una empresa textil, ¿qué pasa con nuestro centro de maquinarias? ¿Qué pasa con nuestra provisión de materia prima? Si somos una empresa dedicada al sector financiero, ¿qué pasa con la conectividad de mis centros de datos, con los servicios en línea que yo pueda ofrecer? En base a esto vamos a enfocarnos un poco en lo que es la conectividad. Recuerden que vamos a basarnos en lo que es la conectividad, la seguridad y el teletrabajo que nosotros podemos ir generando, sobre los cuales vamos a enfocarnos. A nivel de conectividad mundial, nosotros vemos que el incremento de tráfico en el intercambio a nivel mundial, en febrero del 2019, en Hong Kong teníamos un crecimiento del 22% de incremento de tráfico versus a la propagación del COVID-19. En Italia, en marzo, que ya se decretó la cuarentena, subió a un 33% de incremento, España 23%, y curiosamente a fines de marzo todavía Brasil y Estados Unidos, con una población bastante grande, tenían unos impactos todavía pequeños. Esto se debe básicamente a que ellos no declararon la pandemia todavía, sino hasta inicios del mes de abril. Y el crecimiento que tenemos ahora o que conocemos es mucho mayor a un 35% de incremento de tráfico. ¿Qué ha pasado a nivel de Latinoamérica? Vemos que en Latinoamérica países como Argentina, Brasil, manejan estadísticas entre el 10 y 20% de tráfico, pero sin embargo Ecuador maneja un 30% de tráfico de incremento en redes fijas y un 8% en redes móviles. Colombia se habla de que tiene un 40% de incremento en redes fijas. Pero como podemos ver en la parte derecha del tráfico, el volumen de crecimiento de los tres países que iban con un mayor número de contagios hasta el día de ayer, que Perú sobrepasó a Ecuador y se encuentra en segundo lugar, según unas estadísticas que hemos estado analizando. Ecuador tuvo un incremento de tráfico de los 12 semanas anteriores a esta semana de alrededor de un 160% de incremento en el tráfico que manejaba en la semana del 16 al 22 de marzo, que fue justamente la semana en que se declaró la cuarentena para el país. Chile, que fue algo similar también en el proceso, tuvo también un incremento cercano al 140, al 150%, y Brasil tuvo un incremento menor, como ya indicamos, debido a que la cuarentena no se declaró en esos países, sino hasta los primeros días del mes de abril. Vemos también que las tasas de bajada de archivos o las tasas de descarga de archivos en los mismos países, vemos que Chile venía con un promedio cercano a 100 megabits por segundo y decreció la tasa de descarga de archivos justamente por el incremento de tráfico del que estamos hablando. En Brasil se ve un decremento muy leve. En Ecuador se determina que veníamos con una tasa de transferencia alrededor de un 25 megabits por segundo y aquí podemos ver que existe una bajada casi a 20 megabits por segundo, que viene a representar un 20% en la capacidad de descargas. Pero la latencia sí es un tema evidente
En cuanto a lo que es los tiempos de respuesta de las aplicaciones, Ecuador tuvo un incremento en la latencia de alrededor de 20 milisegundos a 30 milisegundos, que esto se debe a que todo el incremento similar pasó en las redes móviles, en los comportamientos similares de las redes fijas con los incrementos de latencia y la baja en la capacidad de descarga de archivos. A nivel de Ecuador, y específicamente en .NET, ¿qué sucedió? Sucedió que nosotros en el mes de febrero, en una de nuestras salidas internacionales en Quito, teníamos alrededor de una descarga de 71 gigas de tráfico de nuestros clientes y creció un 33% en el mes de marzo, llegando a tener 94 gigas de tráfico que veníamos manejando en la ciudad, lo cual, como les decía, llegó a ser un incremento del 33%. En aplicaciones de OTT o en el tema de contenido, en el tema de entretenimiento, podemos ver que en Netflix, el 4 de marzo, veníamos con 41 gigas de tráfico. Sin embargo, para el 21 de marzo llegamos a tener 67.7 gigas, que representa un poco más del 50% de incremento. En cambio, en Google vemos que el incremento de un 20% en el consumo de tráfico de nuestros usuarios. Ante todo esto, ¿qué nos vemos obligados? Nos vemos obligados, de acuerdo al tipo de negocio que tengamos, en mejorar la disponibilidad y los niveles de servicio para garantizar la conectividad tanto de nuestros clientes en servicios que tengan en línea o aplicaciones que puedan ser agregadas desde el Internet, como desde nuestros teletrabajadores, desde sus domicilios, tener acceso a nuestros centros de datos, tener acceso a la información para que ellos puedan seguir realizando sus actividades normales. Pero también tenemos que pensar en proteger los activos de la información y el know-how de la empresa. Los activos de la información en base a asegurar la información que tenemos disponible, asegurar que los accesos de la gente sean accesos válidos. Tenemos también que pensar en cómo implementar plataformas que garanticen los servicios y midan indicadores. ¿Cómo vamos a medir que nuestra gente está haciendo teletrabajo de forma adecuada? ¿Cómo vamos a medir qué tan efectivo está haciendo este teletrabajo? ¿Qué indicadores nosotros tenemos que manejar para saber que nuestra gente está realmente utilizando el tiempo en su domicilio para hacer las actividades propias de la compañía y que la misma no se pare? Entonces, yo creo que la mayoría de empresas no teníamos plataformas que podamos medir estos indicadores o estos KPIs en teletrabajo. Entonces, tenemos que reinventarnos y buscar la forma de medir estos indicadores. Vamos a hablar sobre el tema de seguridad. Hemos venido hablando de la parte de conectividad, vamos a hablar del tema seguridad y posteriormente nuevamente vamos a hablar del tema teletrabajo. En el tema de seguridad a nivel mundial, vemos que ha habido un incremento de ataques al sector de entretenimiento y medios durante el mes de marzo, que llegó alrededor de 2.5 millones de ataques por día al sector de entretenimiento. Al sector de retail, que seguramente fue antes de que comience a parar todo el sector de retail y seguramente a muchas de las plataformas que tenían accesos en línea, ventas en línea, llegó alrededor de 1.5 millones y empresas de alta tecnología que venden tecnología, electrodomésticos, teléfonos, también tuvo un crecimiento importante. Pero si vemos en la parte de cuál fue el mayor volumen, tenemos que el mayor volumen se detectó en aplicaciones de SQL Injection, es decir, que son accesos o scripts hacia bases de datos vulnerables para obtener información de las mismas. Que tenemos que proteger nuestros sistemas de base de datos, nuestra información. Si hubo un 96% de los ataques que se visualizaron en tiempo real fueron de SQL Injection, es porque nuestras bases de datos están siendo vulnerables. A nivel de Latinoamérica podemos ver que Perú tiene alrededor de 7.148 ataques por día, Colombia 19.000 ataques por día y Ecuador tiene 11.000 ataques por día. Pero si comparamos contra el volumen de población, que Perú tiene alrededor de 32 millones de habitantes, Colombia alrededor de 50 millones de habitantes y Ecuador alrededor de 17 millones, vemos que la relación de Perú a Ecuador es de casi el doble de la población y Colombia casi el triple de la población.
vemos que el volumen de ataques que nosotros recibimos diariamente es excesivo. Por ende, nuestras organizaciones no se encuentran bien preparadas o no tenemos el personal de seguridad de la información adecuado o no estamos tomando los controles que deberíamos hacerlo para minimizar los impactos de la parte de seguridad de la información. Ante todo esto, una de las herramientas que más utilizan las empresas es las tecnologías de VPN, de redes privadas virtuales, para garantizar el acceso de sus colaboradores. Como podemos ver en este cuadro, Italia, que ha sido uno de los países más afectados justamente por la pandemia, llegó prácticamente a un 100% de utilización o de duplicación del uso de VPNs. Irán, que también es un país muy afectado, llegó casi al 60%. España, una realidad muy cercana, llegó casi al 36% de la ocupación de redes privadas virtuales. No tenemos datos del Ecuador, sin embargo, sabemos que muchas de las compañías o muchas de las empresas están realizando accesos vía VPN para sus colaboradores. Ante todo esto, en el tema de seguridad, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la seguridad perimetral de nuestros dispositivos, mejorar la seguridad perimetral de nuestras redes, mejorar la seguridad perimetral del lado de nuestros colaboradores, proteger la confidencialidad de la información. Esto es importante porque tenemos que encriptar la información. Nuestra información está viajando por canales de Internet. No sabemos exactamente en las redes que estamos utilizando si los usuarios de nuestra red, nuestros teletrabajadores están utilizando computadores personales desde el lado de ellos que cuentan con antivirus, que cuentan con password legales, que cuentan con los computadores con los parches actualizados, con software legal. Es decir, tenemos que asegurar el acceso desde el lado del punto final o desde el lado del usuario final para garantizar que todo este impacto que nosotros estamos teniendo vayamos definitivamente a garantizar que esa seguridad que ya venimos dando con la parte de conectividad hacia nuestros teletrabajadores esté garantizada para nuestra compañía. Aquí vamos a ver rápidamente qué es lo que se sugiere en el tema de la parte de conectividad desde el usuario final. Vemos que el teletrabajador debería generar un túnel o un canal seguro vía VPN directamente a un firewall de la compañía. Este firewall de la compañía permitirá que podamos tener o se sugiere que tengamos múltiples factores de autenticación, es decir, que la identidad del colaborador sea garantizada por un acceso adicional, no solamente por la clave de VPN, porque posiblemente puede ser vulnerada. Luego de esto tenemos que saber que dentro del Internet existe gente que va a estar tratando de capturar la información, pero en este punto nosotros tenemos que también tener una protección de DNS, una protección que nos lleve a sitios seguros y que sean sitios válidos y sitios que permitan que los colaboradores puedan hacer sus actividades de forma correcta. Tenemos que tener protección de malware en nuestras computadoras con antivirus actualizados. Tenemos que tener herramientas que eviten prevención de fuga de la información, porque si estamos compartiendo información sensible de la compañía por medio del Internet y posiblemente por medio de computadores personales de los colaboradores, tenemos que prevenir que esa información valiosa, que es el mayor activo de las empresas, tenemos que prevenir con herramientas de Data Loss Prevention. Tenemos que manejar herramientas de colaboración como la que estamos usando en este momento. ¿Qué pasa si yo no puedo tener reuniones con mi equipo de trabajo? ¿Qué pasa si no puedo presentar mis indicadores? ¿Qué pasa si yo no puedo determinar cómo voy manejando mi teletrabajo? También una de las herramientas importantes es el manejo de escritorios virtuales, que también está muy de moda al momento. Pero ¿qué pasa ahora desde el lado de la empresa? Tenemos que tener una protección de red directamente desde el firewall. Tenemos que manejar una protección de ataques de denegación de servicio distribuido por medio de herramientas DDoS. Tenemos que tener una protección de los portales web. Si vamos a dedicarnos a aplicaciones que ofrezcamos en línea en la parte web, tenemos que tener herramientas de WAF que nos permitan proteger nuestros portales, manejar respaldos de información adecuados, manejar una protección de malware para nuestros computadores corporativos, prevenir fuga de información con herramientas de Data Loss Prevention y también basarnos en lo que es un SOC, un Security, desde el cual nosotros vamos a poder orquestar y monitorear toda la parte de seguridad y alarmas que nos den nuestros dispositivos.
Vamos a ver rápidamente teletrabajo. Teletrabajo, recuérdense que ya vimos conectividad, seguridad y ahora enfocarnos en teletrabajo. Bueno, rápidamente, teletrabajo es una modalidad de trabajo a distancia, se realiza desde un lugar distinto a la ubicación de la empresa, utiliza el soporte de diferentes tecnologías de comunicación, tecnologías móviles, tecnologías fijas, y actualmente nuevas plataformas permiten realizar el trabajo de forma satisfactoria. Este teletrabajo de forma satisfactoria tiene que ser garantizado por la organización que está permitiendo que los colaboradores realicen esta forma de trabajo. ¿Qué ha pasado en América Latina? Los países que han adoptado o que más utilizan el teletrabajo son México, Colombia, Brasil y Chile. Pues las generaciones que lideran justamente son los millennials. Los millennials tienen un 87% de los teletrabajadores que están dentro del rango de los millennials, con una población mucho menor en cuanto a generación X y baby boomers. Pero estos datos son relevantes. El 49% de las empresas en la región usan servicios en la nube, es decir, soluciones que están subidas en el cloud, soluciones de software como servicios. El 58% de las empresas en América Latina no ofrece movilidad laboral por cuanto no existe teletrabajo para este 58%. Para el 2020, según estadísticas, se estimaba que el 50% de los trabajos serán remotos. Esto fue tomado en enero del 2020. Seguramente con este tema de la pandemia estos datos van a cambiar muchísimo. Y este dato es muy importante. El 54% de las empresas implementó el teletrabajo por petición de sus empleados. Se hicieron encuestas y análisis internos, los cuales indicaban que el 54% de los empleados estarían dispuestos a realizar gestiones de teletrabajo. Vemos que en el Ecuador, en enero del 2020, había 12.888 teletrabajadores registrados, con 2.125 empresas privadas, 10 instituciones públicas, entre ministerios y secretarías, y 9 empresas públicas, seguramente municipales. El género del teletrabajo, el 63% prácticamente hombres y el 37% mujeres. La mayoría son empleados autónomos o en relación de dependencia. Se debía acordar las responsabilidades y obligaciones de seguridad de la información y se debía definir procedimientos y contactos de emergencia en caso de presentarse un robo de la computadora, un acceso indebido, alguna información que pueda ser vulnerada. También si de pronto el teletrabajador tenía algún problema físico en su salud. ¿Cuáles son los principales desafíos del teletrabajo? Definir un lugar adecuado en donde voy a realizar un teletrabajo. Tener herramientas de seguridad que habíamos anteriormente de la información que puedan ser provistas por la empresa que me garanticen que mi información no va a ser vulnerada. Tenemos que tener una medición clara de indicadores de gestión y evaluación de desempeño en los cuales yo voy a medir qué tan efectivo está siendo el teletrabajo y priorizar el uso de Internet para teletrabajo y clases virtuales, porque si actualmente con el confinamiento, con la cuarentena, todos estamos compartiendo el mismo medio, que es un access point inalámbrico por medio de una conexión a Internet, vamos a estar en entretenimiento, vamos a estar en juegos en línea, vamos a estar escuchando música y seguramente vamos a limitar el acceso del uso de ancho de banda para las clases virtuales que están teniendo todos los chicos desde la escuela hasta la universidad y limitar el acceso al teletrabajo. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de estudios a distancia? Que en efecto ha incrementado también el 80% de los alumnos no han tenido clases por el tema de COVID-19 presenciales. Esto es una estadística a nivel mundial, según las fuentes de la UNESCO. En toda la región de Latinoamérica, a excepción de Brasil, los cierres fueron totales y fueron nacionales, lo cual obligó a que la cantidad de ancho de banda disponible en los hogares sea distribuido entre todas estas aplicaciones. Esto incrementó el uso diario de Internet domiciliario, ha presentado dificultad en el aprendizaje de los estudiantes por distractores tecnológicos e insuficiente cobertura y ancho de banda dentro del hogar porque no estábamos preparados para estar todos compartiendo el mismo medio físico de conexión. Dentro de las responsabilidades, lo que veníamos hablando, cifrar información alejada, utilizar una solución de seguridad y mantenerla actualizada, mantener todos los dispositivos actualizados, tanto sistemas operativos como aplicaciones, utilizar en lo posible redes Wi-Fi seguras. Si nos conectábamos a una red pública o compartida, usar siempre VPNs, realizar respaldos periódicos de la información, no dejar nuestro equipo desatendido,
contar con protecciones antirrobo que bloqueen toda la información en caso de que sufra un robo de un dispositivo, utilizar doble factor de autenticación, tener siempre a la mano los contactos de soporte si ocurre un incidente de seguridad y estar atento de la información acerca de engaños y amenazas que se han dado muchísimos en este tiempo. Recuerden que en este momento los hackers no están en cuarentena, los ciberatacantes no se encuentran en este momento en confinamiento, sigue habiendo ataques, sigue habiendo volumen de información vulnerada. Pero base todo esto, ¿cuáles serían las conclusiones de esta charla? Que la preparación y planificación se vuelve permanente, porque nadie de nosotros había pensado que una pandemia puede llevarnos a parar las operaciones de la forma que se ha dado en este momento. La automatización y gestión remota es cada día más importante, porque si yo no puedo acceder a mi oficina, no puedo movilizarme, ¿cómo voy a dar gestión a mis aplicaciones? ¿Cómo voy a dar gestión a mi empresa, a mi negocio? Herramientas de gestión y colaboración son indispensables en las organizaciones como la que estamos compartiendo en este momento. La seguridad de la información es un pilar fundamental en los nuevos modelos de operación y deben existir cambios en los modelos tradicionales de operación de las empresas si piensan subsistir, porque esto nos lleva a tomar nuevas iniciativas y a ser mucho más inteligentes en los modelos que debemos generar para preparar a nuestras empresas para el futuro. Eso era de mi parte, les agradezco por el tiempo y doy paso a Rafael o a Nicole. Perfecto, Roberto, muchas gracias. A continuación realizaremos un conversatorio con Juan Luis Reca, vicepresidente de Organización y Tecnología de Banco Guayaquil. Rafael Roldán le realizará algunas preguntas. Empezamos con esta dinámica. Muchas gracias, Roberto, por tu intervención. Creo que nos diste unos datos muy valiosos. Pasando de tema, Juan Luis, te hacemos la primera pregunta. Pero antes de nada, antes de entrar a las preguntas en el guión, me gustaría que me cuentes un poco, a breves rasgos, cómo está la situación de Banco Guayaquil en general en tecnología y cómo ves el panorama desde tu punto de vista liderando el área tecnológica de un banco. Buenos días, Rafael. Buenos días a todos. Es una pregunta complicada e interesante en este momento. Complicada porque la situación es muy compleja. De repente oficinas que estaban llenas están vacías, clientes que pagaban no pagan, dinero que se movía de una manera clara siguiendo entradas y salidas ha cambiado su dinámica, personas que iban por la calle ya no van. Y puedo decirte que el banco está operando con total normalidad en cuanto al tema tecnológico. En cuanto a cierta normalidad en el tema de atención a clientes. ¿Por qué? Porque los clientes no quieren créditos en este momento, lo que quieren es que les arreglemos la situación de los créditos que ya tenían concedidos. Y hay otra serie de clientes que lo que buscan es qué va a ser pasado mañana, no hoy ni mañana, de su vida. Y por lo tanto están buscando soluciones de más largo plazo, o de medio plazo al menos, no de tan corto plazo. Entonces se dan todo tipo de circunstancias con los clientes y eso condiciona la manera de trabajar del banco. Pero tecnológicamente puedo decir que está funcionando muy bien. Hemos tenido mucha suerte por haber hecho una serie de cambios en los años anteriores y sobre todo muy orientadas al tema de digitalización y al tema del cambio del core que habíamos hecho, que nos permitieron estar como un pasito por delante de la situación, aunque suene a eslogan. Sí. Lo principal, fíjate, es que nosotros empezamos a sentirnos muy necesitados de hacer cosas con flexibilidad en el área tecnológica y en el área de proyectos. Esa flexibilidad nos llevó a traer metodologías basadas en objetivación, no en trabajo tipo factoría, tipo fábrica de software. Esa manera de trabajar por objetivos, que se lo impusimos a los colaboradores externos, lo único que hemos hecho es reaplicarla a los colaboradores internos, de manera que, como podemos objetivar su trabajo, realmente me importa muy poco si lo hacen por la mañana o por la tarde, con tal de que cumplan la entrega de los proyectos en el tiempo que hemos pactado. Y así una serie de cosas que, bueno, de alguna manera, gracias a Dios,
lo teníamos ya con una parte de los colaboradores y lo que hemos hecho es ampliarlo al resto de los colaboradores. Como decía antes Roberto, el tema se basa en respeto por tu trabajo y en medios. Yo creo que nosotros hemos sido bastante respetuosos con el trabajo de nuestros colaboradores y les hemos provisto de los medios que les han permitido seguir trabajando desde casa. Queda muchísimo por hacer, queda aplicar nuevos conceptos legales que no existen, cómo hacer compatible la actividad doméstica con la actividad empresarial. Algo tan tonto como ordenarte, ser súper ordenado, porque como no seas ordenado es un desastre. Y nosotros no estamos forzando la máquina, estamos dejando que entren poco a poco, pero siempre bajo la metodología esa del control por objetivos del trabajo de las personas, que permite un poco que trabajes sin horario, con tal de que cumplas los tiempos finales de entrega. Correcto. Voy a puntualizar sobre ese tema, sobre el teletrabajo. ¿Has necesitado incrementar las sesiones de VPN y las plataformas de Data Loss Prevention? ¿Cómo has hecho para garantizar esa seguridad en la información que la gente tiene trabajando desde casa? Bueno, lo primero, unos números. El 100% del personal de servicios centrales está trabajando desde casa. Miento, el 99 y pico. Yo hoy estoy en el banco, por ejemplo. Cuando hay que hacer alguna firma, alguna cosa, pues alguien tiene que estar aquí porque todavía hay temas, sobre todo burocráticos, que exigen la presencia física. Pero básicamente puedo decir que el 100%, incluyendo los call centers, están todos trabajando desde casa. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues básicamente con los que hablaba antes Roberto. Mucho VPN y mucha capacidad de acceso remoto a los ordenadores que ya estaban virtualizados en un número importante. Por lo tanto, nos pilló un buen momento el cambio, y lo que sí vimos y encontramos que había necesidades asociadas a la tecnología que si no las tienes resueltas, pues no vas a funcionar. Como por ejemplo, en nuestro caso, sin Windows 10 no funcionaban los call centers, porque no eran capaces de traspasar voz y mecanismos de SIP. Cositas de esas que afortunadamente fuimos resolviendo sobre la marcha para aquellos pocos casos que no cumplían. Las VPNs han sido la clave. De nuevo, afortunadamente, nosotros estábamos súper dotados en los mecanismos de VPN y a pesar de todo hicimos alquiler de equipamiento para garantizar la tolerancia a fallos. No porque no lo soportásemos con la infraestructura que tenemos, sino porque no podíamos permitirnos una actualización de software o un parche y dejar fuera del banco ahora a muchísimos colaboradores que están trabajando desde sus casas. Y en horarios, pues la operación del banco se lleva desde casa. Los operadores también están operando desde casa. Correcto. Horarios 24/7 en algunos casos y en el resto el horario que decida cada colaborador. Sí ampliamos los sistemas que soportan esto, como te dije, sobre todo los firewalls. Y afortunadamente o desgraciadamente habíamos tenido un par de casos hace unos años, el año de elecciones y el año posterior, que nos hicieron un par de ataques de denegación de servicios que ya nos hicieron ponernos muy firmes con la capacidad tecnológica asociada a la reacción. Ya contratamos un SOC para garantizar la proactividad. Tenemos mecanismos de WAF muy fuertes. Entonces, prácticamente teníamos todas las herramientas y estábamos preparados para soportar el teletrabajo, por un lado con la metodología y por otro lado con la infraestructura. Lo que ha sido increíble es la adopción. Ha sido la adopción del miedo, ¿no? Mucha gente lo que quería es que le dejásemos trabajar desde casa, con lo cual lo único que pusimos como banco de condiciones que hiciera su trabajo. ¿Cómo controlamos su trabajo? Pues en muchos casos intentamos con mecanismos como la videoconferencia, conectarnos y verles, lo que les obliga a estar más guapos de alguna manera, no más decentes de cara a la galería. Y eso de alguna manera hasta lo agradecen, porque les obliga a que su día a día sea un día a día mucho más ordenado. Nosotros hemos impuesto tener una videoconferencia con cada nivel de la pirámide, con los niveles inferiores, todos los días, de manera que mantengamos el contacto cálido. Correcto. Es muy importante humanizar un poquito el trabajo del teletrabajo.
Si no lo humanizas, yo entiendo que la gente acabe en pijama sin casi lavarse y en condiciones muy lamentables, intentando cumplir sus objetivos el último día. Si somos capaces de que ese último día se difumine entre varios días, estaremos logrando que el trabajo se humanice y que además hagan un trabajo muchísimo más de calidad. Correcto. Solo último punto en eso. ¿Has notado, ¿has notado una baja en el rendimiento del trabajo, o crees que esto ha permitido, como en otras organizaciones han dicho, bueno, ahora estamos trabajando más concentrados y estamos trabajando, siendo más productivos? En tu sector, ¿cómo estás notando esa productividad? Yo llevo áreas que su productividad depende mucho de los mecanismos de entrada de la información. Las áreas de operaciones están trabajando, yo creo, tanto o más que antes, porque las operaciones se vuelven un poco más caóticas en cuanto hay mucha refinanciación, como decíamos al principio, muchos temas de intentar que el cliente sepa que puede aplazar pagos. El área de operaciones lo está haciendo muy bien y yo creo que ellos tienen su manera de trabajar y están muy ordenados. El área de tecnología también, y las áreas de proyectos y procesos son las que tienen un sobreesfuerzo ahora mismo, sobre todo las de procesos, para aclarar todas las nuevas maneras de hacer las cosas y que todos tengamos una visión global lo suficientemente amplia como para entender qué estamos haciendo a quién y cuándo. Entonces, te tengo que decir que también están trabajando, creo, más que antes. Pero son áreas muy técnicas que ya están muy acostumbradas a trabajar posiblemente más horas de la cuenta para intentar cubrir sus objetivos y que de alguna manera lo han hecho casi de forma natural. Los call centers, por ejemplo, hemos trasladado mucho call center de outbound a ventas que no tienen ahora, o sea, de outbound que hacían ventas a inbound, porque los clientes tienen muchas dudas. Sí. Toda la parte de inbound depende mucho del número de llamadas que haya, entonces tampoco te dejan parar, con lo cual están produciendo muy parecido a como producían antes. Las áreas de CAU, el Centro de Atención a Usuarios Internos, están funcionando desde casa y yo diría que con un 100% de productividad. Sí es cierto que ha bajado un poquito lo que son proyectos nuevos. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo mucho de bomberos. Correcto. Ejercer de bomberos hace que se te rompa un poco la dinámica de poder predecir qué voy a hacer mañana, sino que casi cada día estamos haciendo push de cosas nuevas. Oye, que hay que arreglar todo esto. Entonces la gente sí está respondiendo muy bien, pero están respondiendo a aquellos que tienen una profundidad de trabajo de estas bomberadas. Yo no creo que la dinámica actual sea extrapolable a largo plazo. Pero a medio plazo sí la gente está aprendiendo esta nueva metodología muy orientada a objetivos. Sí está entendiendo mucho que tienen que ser ordenados, tienen que levantarse a la misma hora, conectarse, leer su correo, intentar resolver los temas. Si tienen que salir a comprar, nadie les va a decir que no salgan a comprar. Lo que sí le pedimos es que siga cumpliendo con una jornada digna, porque está cobrando el sueldo íntegro, el sueldo digno. Claro. Genial. Hablando un poco de tema de conectividad, Roberto nos contó de los picos de consumo. ¿Cómo ha sido? ¿Han tenido que ampliar las capacidades para manejo de banco en línea o para sus otros procesos? ¿Han tenido que ampliar su capacidad? No, pero porque estábamos sobredotados. Como te dije, nosotros habíamos ya tenido una serie de recomendaciones por las áreas de seguridad y riesgo operacional para tener sobredimensionadas todas las salidas a Internet, que son las que ahora mismo estamos usando y no nos han exigido crecimientos. En cualquier caso, los operadores nos ofrecieron crecimientos. No lo hemos necesitado, pero ellos sí que tienen capacidad para darlo. Donde sí hemos notado más problemas, sobre todo al principio, es en algo que comentó Roberto, y es el tema de que las casas tienen 1 o 2 ordenadores como mucho, y hay ya 2 personas haciendo teletrabajo y niños que quieren el ordenador. Hay gente viendo Netflix y trabajando, y eso baja mucho la capacidad de las líneas. Y estamos diciéndoles y muchos nos están atendiendo, que tienen que subir la velocidad de las líneas si quieren seguir
manteniéndose en teletrabajo, y en los casos más críticos de gente que realmente tiene sueldos bajos o muy bajos, estamos nosotros mismos financiándoles la subida de ancho de banda. Muy bien. Pero en su extremo, no en nuestro extremo. En nuestro extremo estamos afortunadamente, no creo que estemos en el 75% con todo el crecimiento que ha habido. Perfecto. Y en ese respecto, evidentemente hablamos de los VPNs y los sistemas, pero ¿han tenido que incrementar o mejorar la seguridad ante esta crisis o ya estaban cubiertos también? Nosotros teníamos ya bastante teletrabajo. Como te dije, nosotros teníamos mucha flexibilidad en el área de desarrollo de aplicaciones y teníamos, como muchos otros bancos, pues personal que hacía mucha videoconferencia desde el entorno de Quito, desde el entorno de Cuenca, o que estaban en movilidad y tenían que conectarse. Una de las recomendaciones mayores que siempre nos hicieron desde hace varios años es el doble factor de autenticación. Entonces ya todas nuestras líneas VPN, el acceso es con doble factor de autenticación y no autenticación basada en correo, sino basada en SMS sobre los teléfonos, muy parecidos a la autenticación fuerte que tenemos en el mundo de banca virtual. Entonces, como ya lo teníamos, lo único que creamos es que cada persona le enviamos un enlace que bajaba su conexión VPN y le pedía el doble factor, su usuario, su clave internos del banco y la clave externa o tercer factor, que es el que garantiza con ese SMS que él es él y que no se lo están pirateando. Y que es un token de un solo uso, además. Ok. Estamos usando, lo que sí hicimos es, como en un momento determinado colapsaron bastante las redes SMS de los operadores, trasladamos muchísimo la OTP basada en SMS a OTP basada en token directamente en los teléfonos. Es una opción que tiene. Nosotros, voy a dar marcas. Nosotros usamos mucho FortiClient y el FortiToken en el teléfono. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta más desde nuestro lado antes de que pasemos a las preguntas de los asistentes, así que les recuerdo hacer sus preguntas en el botón de Q&A. Ya tenemos algunas que las tenemos aquí mapeadas para hacérselas, para que las responda Juan Luis. La última pregunta de parte nuestra es, ¿cómo, en tu visión, cómo esta pandemia, esta crisis que hemos vivido, este cambio en los paradigmas, va a redefinir o cambiar la manera en que ustedes del sector bancario, específicamente el sector de tecnología del banco, operan? Yo creo, y es aplicable a casi cualquier sector, que llevamos demasiado tiempo hablando, pero sin creérnoslo del todo, que la era industrial había muerto y que estábamos entrando en la era de la información y en la era postindustrial. Y digo que lo hacíamos con la boca pequeña porque realmente seguíamos manteniendo procesos muy industrializados, donde hay una especialización. Y esa especialización hacía que una serie de personas realizaran una tarea, que pasaban al siguiente grupo, que hacía otra tarea, que se lo pasaban al siguiente grupo, que hacía otra tarea. Yo creo que definitivamente eso no funciona bien en el mundo del teletrabajo ni en el mundo actual. Tenemos que hacer que el movimiento de ese token, de esa función, se automatice al máximo y tener supervisores que controlan el flujo casi de extremo a extremo, de manera que no haya una especialización en un grupo, porque en el mundo del teletrabajo es mucho más difícil coordinar todo esto. Entonces perderíamos demasiada eficiencia si no somos capaces de hacer mejor unas pocas cosas y no especializar tanto a los equipos, sino tener equipos que tienen más visión global. Y creo que eso es un punto y final de todo el tratamiento en modo industrializado de los sistemas de información. Genial, súper claro. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Vinicio Ortiz nos pregunta, ¿podría responder si el Banco Guayaquil tiene el servicio de atención al cliente por videoconferencia debido a que el cliente no puede acercarse a las agencias del banco? No hemos puesto videoconferencia porque consume demasiado, por dos razones. La primera es que creemos que es innecesario en este momento. Lo que es importante es proveer el servicio que necesita el cliente, que en el 90% de los casos
lo que nos está pidiendo es ayúdame con un aplazamiento de pagos o simplemente ayúdame abriendo una cuenta. Nuestro sistema digital responde prácticamente al 90-95% de cualquier cosa que una persona física o una pyme pequeña pueda necesitar. Por lo tanto, puede abrirse sus cuentas, puede darse de alta como cliente, puede pagar sus préstamos, aplazar sus pagos, solicitar un aplazamiento. Todo está en el mundo digital. Entonces es más importante recoger rápidamente lo que necesita el cliente para dar paso al siguiente cliente. Perfecto. Aquí tenemos otra. Te preguntan específicamente, David Moreno, en cuanto a la implementación del token, ¿fue adquirida o desarrollada por parte del equipo TIC del banco y o se puede adquirir y en cuáles recomiendan? Esto es un paquete que ofrece Fortinet. Fortinet es una de las grandes empresas de seguridad en cuanto a firewalls perimetrales, a sistemas perimetrales de control de acceso. Entonces ellos mismos nos venía dentro del paquete, digamos, y tiene la opción de mandarla por SMS, mandarla por correo o utilizar el FortiClient directamente, es configurable. Perfecto. Perdón. De parte de Sergio Intrago, les recuerdo que hagan las preguntas en el Q&A, este la estamos leyendo del chat, pero va a ser más fácil organizarlas si las hacen en el Q&A. Entonces, Sergio Intrago nos pregunta, ¿qué están visualizando en corto plazo involucrando a sus clientes con la colocación de nuevos productos? En el corto plazo hay muy poca colocación de nuevos productos. En el medio plazo la economía se va a reactivar. Yo entiendo que tiene que haber un rebote, tardará más o menos, pero esto no deja de ser una pandemia como las que ha habido otras veces en el mundo y con muchísimos menos muertos que en otros casos. Yo creo que lo que sí que es un empujón total es al mundo digital. Personas ya de cierta edad manejan el Zoom o manejan el Skype mejor que lo hacían sus nietos hace 2 meses. Creo que eso nos va a ayudar a todos a que también puedan consultar sus saldos o hacer una transferencia y se sientan cómodos con este mundo digital que antes simplemente se negaban a entrar a él. Y ahora se han dado cuenta que es súper cómodo y que es una manera muy fácil de realizar sus necesidades. Genial, súper claro. Cristian González nos pregunta, ¿la modalidad de teletrabajo forma parte del plan de continuidad del negocio BCP que tiene Banco de Guayaquil? ¿Se tuvo que activar el BCP del banco ante esta crisis? No lo activamos porque no lo consideramos necesario. Sí, el teletrabajo era algo que ya estaba contemplado dentro de los planes ante eventos tipo terremotos, tipo volcanes. Una de las cosas que se diseñó fue que parte de los equipos del banco trabajasen en teletrabajo. Entonces lo teníamos bastante bien modulado, diseñado y con las herramientas necesarias para ponerlo en marcha en un tiempo récord. Para que nos hagamos una idea, el Banco Guayaquil sacó a las 600 personas que tienen servicios centrales prácticamente en una semana, salvo las que tuvieron problemas de otro índole, más cercanas a que sus ordenadores no estaban adaptados para soportar un acceso remoto porque estaban en sistemas operativos que no tenían parches y los propios sistemas del banco no permitían activar esos mecanismos si no estabas a un nivel mínimo de parches de los sistemas operativos o eras mínimamente poco vulnerable. Pero el cambio fue rapidísimo. Hubo más problemas con temas de videoconferencia, precisamente porque estábamos en una versión antigua de videoconferencia, la Skype for Business, y el cambio a Teams lo hemos tenido que ir haciendo paulatinamente. Y Zoom, por ejemplo, yo ahora mismo estoy sobre un PC que está deshabilitado de la red, porque mi red no transmite Zoom. No permitimos que ciertas herramientas que no tenemos perfectamente probada su seguridad viajen por la red interna del banco. Entonces sí estamos con mecanismos que utilizan factores de autenticación fuerte, conectados a sistemas tipo directorio activo, que me permiten grabación sobre mis
propios del banco de las conversaciones, control de acceso, todo eso. Correcto. Lo que responde muy claramente. Aquí tengo una pregunta que me pareció muy interesante, que habla del tema más de la parte perceptiva. Preguntan, ¿no creen que el teletrabajo pone ansiosa a la gente porque se reduce la actividad diaria y las personas quieren demostrar que están trabajando para conservar sus puestos? ¿Qué opinas de esa percepción? Puede existir. Yo tengo que decir que en el caso del Banco Guayaquil, una vez que tuvimos acá prácticamente todo el personal en teletrabajo, yo os digo que quedaban muy poquitos que pasaban a ser no esenciales, pero que hacían algo que tenía que rearrancar una máquina o algo así. Lo primero que hizo la presidencia del banco fue conectarse con la mayoría posible por videoconferencias y por sistemas para explicarles a todo el personal del banco que no temieran por sus puestos de trabajo, que lo que había que intentar era hacer lo mejor posible el trabajo sabiendo las dificultades que cada uno tenía y que poco a poco nos acostumbraríamos a lo que nos estaba pasando. Creo que eso tranquilizó mucho a la gente y les permitió entender que esto no iba a significar una salida, pero lo que pasa en el Banco Guayaquil o los sistemas financieros del país, que yo creo que lo estamos haciendo todos, no sé si es extrapolable a otras industrias, pero desde luego es muy importante que la gente no sienta que le estoy persiguiendo para que siga haciendo su trabajo de la misma manera. Tiene que sentir que va a haber un plazo en el que tengo que adaptarme y que tengo que proveerle de las herramientas lo suficientemente buenas como para que pueda trabajar, porque si no le doy herramientas, por mucho que quiera, no va a funcionar. Nosotros, una cosa que descubrimos, Roberto, y que creo que nos ha venido muy bien, es que la gente no debía de sacar los ordenadores, porque los ordenadores tienen los sistemas de seguridad muy anclados al puesto de trabajo. Que se conectasen en remoto utilizando Terminal Service y sistemas de presentación de la pantalla era la manera más cómoda de no alterar toda la seguridad del banco, garantizarla en un solo punto y que todo el mundo pudiera trabajar de una forma remota como si estuviera en el banco sin cometer errores que podíamos cometer con los equipos de seguridad y los equipos de comunicaciones. Perfecto. Hablando un poco en el tema de seguridad, una pregunta anónima. Banco de Guayaquil ha tenido experiencias en temas de afrontar ataques DOS. ¿Qué recomendaciones de seguridad a nivel de firewall externo recomienda? ¿Podría mencionar herramientas, equipos y, de ser posible, marcas? No me gusta, ya antes pronuncié mi marca. Lo que está clarísimo es que necesitas un firewall potente y necesitas tener acuerdos muy bien pactados con las operadoras. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos con .NET líneas de altísima velocidad. Tenemos con Telefónica líneas de altísima velocidad y tenemos con Telconet líneas de alta velocidad. De manera que si hay un acuerdo y necesitamos saltar de uno a otro, el salto sea prácticamente transparente y pasemos de 10 gigabits, de pocos gigabits a muchos gigabits y ellos nos contengan el ataque. Ya lo hemos hecho varias veces, porque realmente sí hemos tenido ataques, pero no lo han notado en absoluto los clientes ni lo ha notado el banco. Han sido las operadoras las que ellas mismas paran los ataques, meten los filtros y cuando ellos mismos se saturan, como pasó con Telconet, saltaron a Sonera o a Telefónica y nosotros ni nos enteramos. Entonces, es muy importante estar sobredimensionados, no para el uso, sino para la reacción. Queda muy claro ese takeaway de estar sobredimensionado, especialmente ahora. Veo dos preguntas que hablan de herramientas para medir la productividad y el teletrabajo. Si bien ya ahondaste un poquito sobre eso, podría ser un poco interesante que profundices sobre a lo mejor ya puntos específicos o herramientas específicos cuando no existe un biométrico o no puede hablarse la videoconferencia, pero tal vez puedes ahondar un poquito más sobre eso. Sí, las herramientas que proveen los firewalls que nos dan las VPNs, una de las salidas que tienen, entiendo que lo tendrán todos, pero bueno, al menos el nuestro, proveen la información de en qué momento alguien se ha conectado y desde ese momento cuál es el tráfico que tiene dentro de la conexión, con lo cual sabemos no solamente que está conectado, sino que está haciendo cosas. Como os digo, se puede utilizar esta información o no, pero sí la proveen. Nosotros sí estamos sacando dashboards diarios
nosotros ya lo estábamos haciendo. Entendamos que nosotros tenemos a las compañías que trabajan en flexibilidad para el área de desarrollo, trabajando ya en remoto. Y nosotros les dábamos acceso a sus VPNs para que pudieran trabajar y poder consultar el software del banco, poder ejecutar en desarrollo las cosas. Y nosotros les pagábamos por horas, antes de que cambiásemos a la modalidad. Entonces todo esto ya lo teníamos bajo control, ya sabíamos cuánta gente se estaba conectando, desde dónde, cuántos días, cuántas horas han estado haciendo cosas. Porque me servían como argumento a la hora de decirles, oye, yo te pedí 8 personas, pero realmente se me han conectado 6. Y además de las 6, 2 de ellos no han hecho casi nada en el día. Entonces, esos reportes les tengo, solo que ahora en vez de ser para 40 personas, son para 3.000. ¿Y estás pudiendo hacerlo eficientemente? Porque evidentemente no es lo mismo para 40 que para 3.000. Como te dije antes, estamos en un momento raro donde los inbound tienen que trabajar porque les presiona más la entrada que la venta. Luego, están controlados por el puro trabajo. Yo sé, si me cae el pico de llamadas es que algo raro les pasa, no están trabajando, pero eso me lo dan los propios centralitas. La gente de operaciones tiene más operaciones que nunca. Por lo tanto, están trabajando porque si no, no darían abasto. La gente de tecnología están cambiando programas para permitir hacer los cambios que estamos haciendo, y además seguimos, digamos que a un 30% aproximadamente de lo que haríamos en una época normal, se sigue produciendo. ¿Qué pasa con el otro 70%? El otro 70% parte lo han asumido las áreas de mantenimiento, trasladando gente de desarrollo a mantenimiento, digamos como otro 30%, ya estoy en el 60%, y el otro 40% realmente les tengo en stand-by, a saber cómo salgo de este lío y si el banco prefiere salir aplicando una serie de reglas u otras y no contaminar los programas por estarles tocando para algo que en este momento no es prioritario. Entonces, creo que no es difícil organizarlo. Creo que organizarlo a lo largo del tiempo, cuando las cosas estén más tranquilas, exigirá recurrir a esos SLAs que te dan los firewalls, que te dan la conectividad, pero que lo importante es ser capaz de marcar objetivos a la gente y tener control por objetivos y no control por tiempo. Correcto. Porque el control por tiempo sí que posiblemente deshumanice el trabajo. Deshumanice completamente el trabajo. Y mientras que el por objetivos lo humaniza muchísimo más. Y lo que espero es, ¿qué tal vas? ¿Cómo vas? ¿En qué te puedo ayudar? Y te recuerdo que mañana me lo tienes que entregar, pero hazlo cuando puedas. No te digo que no salgas a comprar cuando tú tienes un horario de compra y una matrícula de coche. Vamos con la última pregunta para Juan Luis. Y lo que propongo es que los que quieran quedarse, veo que hay varias preguntas para Roberto. Sabemos que Juan Luis tiene que atender otra diligencia a las 12 en punto, así que vamos a acabar con esta pregunta. Y los que quieran podemos extender un poquito el espacio, saliéndonos del libreto un poquito. La última pregunta para ti, Juan Luis, de parte de Andrés Albuja. ¿Están manejando SCCM para despliegue de conectividad tipo TS? ¿Y cómo han registrado el despliegue en su firewall perimetral? Es una buena pregunta. No soy el técnico de comunicaciones. Entiendo que sí. El despliegue lo ha hecho el área de comunicaciones en un tiempo récord. Por lo tanto, entiendo que se basa en herramientas estándares que nos proveen el propio hardware y que nos permite, dialogando con el directorio activo, hacer grupos y a cada uno de esos grupos aplicarle la seguridad que necesita, y desde ese momento funciona en las dos modalidades, en la modalidad cliente pesado y en la modalidad cliente ligero sobre HTTP. En muchos casos los ordenadores eran tan poco potentes que hemos tenido que aplicar la modalidad HTTP, que entren utilizando conexiones remotas, pero sobre los navegadores. En los casos que los ordenadores lo permitían, sí que les estamos permitiendo entrar con los clientes pesados. Muy bien. Pues nada, Juan Luis, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muchísimas gracias. Creo que es un momento muy especial, que todos tenemos que ayudarnos
que Banco Guayaquil tuvo la suerte de tener la tecnología en casa, porque si no la tienes en estos momentos es muy difícil instalarla. Pero creo que no tenemos que asustarnos. Se puede trabajar en remoto, se puede trabajar bien en remoto. Sí, perfecto. Me parece súper válida tu observación, tu conclusión final. Vamos a tener esto igual en grabado y desplegado en nuestra web para los que no hayan podido estar aquí. Y como dijimos, vamos a mantenernos unos minutos más con Roberto para responder un par de preguntas específicas hacia él. Así que Gracias, nos despedimos, Rafael. Luis. Roberto, encantado de estar contigo y hasta pronto. Un saludo. Igualmente, Juan Luis, muchas gracias. Bueno, Roberto, tenemos aquí varias preguntas que son para ti. Aquí me sale una, dice, a nivel mundial los servicios de streaming están bajando la resolución de video de 4K a 720, por ejemplo. En sus servicios, por la abundancia de peticiones de usuarios, ¿estos también se replicarán en los servidores caché en Ecuador como Netflix, Facebook, Google, Akamai? Sí, a nivel del Ministerio de Telecomunicaciones hay una iniciativa de solicitar a estas empresas que manejan CDNs y cachés en los diferentes países de que se lo haga a nivel de toda su plataforma. Como ellos gestionan y administran la plataforma a nivel mundial, sé que ya lo están aplicando, sin embargo, viene por un pedido del Ministerio de Telecomunicaciones más que directamente de los operadores. Perfecto. Déjame mirar, a ver, aquí tenemos... aquí está. Aquí se te pregunta aquí una pregunta de Nancy Ulloa, ¿cómo conjugar las condiciones de teletrabajo cuando nos faltan recursos y cómo ordenar los objetivos estratégicos de la organización? Bueno, yo creo que el tema primero hay que definir el tipo de empresa a la cual o el tipo de giro de negocio a la cual pertenezco y en la cual quiero aplicarlo. El tema de falta de recursos es un tema que es latente para todos, es a nivel general de todas las organizaciones y a nivel de cascada. La gente se queda obviamente sin recursos suficientes porque no generan ventas, porque no generan los clientes. Es complejo, sin embargo, también es un tema nacional que hay que mantener, el tema de los indicadores. La gente puede optar por reducción de jornadas laborales para bajar un poco la carga, obviamente, impositiva económica para cada una de las empresas. Es importante también ser un poco creativos en este punto porque no necesariamente voy a salir a comprar una plataforma nueva, posiblemente difícil de implementar, posiblemente costosa, pero puedo llegar a indicadores de medición en base al consumo que tengo en las VPNs. Puedo medir cuánto tiempo la VPN está siendo utilizada, cuánto tráfico está pasando por el canal, siempre y cuando pueda medir el access point, porque puede ser que el tráfico que esté pasando sean aplicaciones de OTT o aplicaciones multimedia, que no necesariamente son de teletrabajo, pero sí puedo medir del lado de la compañía cuánto tráfico fluyó por la VPN de cada uno de los colaboradores y esto medirlo a nivel del firewall que tengo. Perfecto. Tenemos otra de Cristian Castillo. Pregunta, Roberto, ¿puedo medir KPI con estos tres recursos? Uso del canal, disponibilidad del canal, lentitud del canal. Dependiendo nuevamente el giro de negocio, ¿no? O sea, pues, si el empleado obviamente es una empresa, no sé, que da atención de call center, puedo medir obviamente unos KPIs en base a la utilización del canal, porque sé que el colaborador va a estar conectado, va a estar haciendo pruebas para dar una respuesta a la persona que le está llamando, pero también puede ser que esté utilizando dentro de mi domicilio en otra aplicación, puede ser que esté bajando, no necesariamente el tema del ancho de banda, podría tener una sensibilidad de cuánto está siendo efectivo el uso del KPI que voy a medir para el colaborador. Yo creo que esto va de la mano más desde el lado de la empresa, medir cuánta gestión está realizando. Si soy una empresa que da servicio de call center, puedo decir cuántas interacciones generó, cuál fue el tiempo medio de respuesta ante las llamadas de los clientes, qué tan efectivas fueron sus respuestas. Entonces puedo poner al final también una encuesta en la que el cliente me pueda dar un índice de efectividad. La respuesta fue efectiva, sí o no. El tiempo que tomó la respuesta fue el adecuado, sí o no. Entonces, tal vez agregar este tipo de
encuestas finales que me pueden dar una medición adicional al bajarlo a un número, a un indicador que pueda decir el colaborador 1 tuvo 50% de llamadas efectivas y 50% de tiempo medio de respuesta adecuado, pero tuvo, no sé, el otro 50% inadecuado. Entonces voy a ir presionando en base a ese indicador que puedo obtener en base a una encuesta final. Perfecto. Nos preguntan, ¿tenemos algún análisis de aplicaciones y servicios? ¿Cuál ha sido el comportamiento de tráfico que han tenido en estos tiempos de cuarentena? Por ejemplo, MS Windows, Google Servicios, HTTPS, SMTPS, WhatsApp, etcétera. Bueno, a nivel de plataformas móviles, WhatsApp funciona ahí y definitivamente en ese sentido sabemos que las operadoras celulares, las operadoras móviles han visto un incremento sumamente importante en el volumen de tráfico. En el tema de aplicaciones, por ejemplo, de Office 365, se puede medir cuánto ha sido el incremento, pero básicamente va atado a lo que está haciendo el teletrabajador de su domicilio. No tengo yo estadísticas que pueda en este momento recomendar o presentar de algún sitio en donde yo haya podido analizarlas. Sin embargo, en nuestros indicadores como nuestra, sí podemos visualizar que ha habido muchísimo incremento en el tema de VPNs, muchísimo incremento en el tema del software de seguridad que se está utilizando, y esto es medible en los puertos, ¿no? Adicionalmente en la parte de los CDNs, pero nosotros sí podríamos llegar a obtener estas mediciones en base a un socket específico que esté utilizando la aplicación. Entonces, ¿es factible hacerlo? Si se lo tiene en este momento disponible, no, porque no hemos buscado llegar a ese nivel, pero si es que alguna empresa, cliente nuestra, quiere llegar a ese nivel, podríamos sacar esas estadísticas, ya que se tiene identificado el tipo de tráfico por puerto que se está utilizando. Genial. Aquí hay una pregunta interesante. Por el COVID se ha visto debido al confinamiento, se ha visto un incremento en el tráfico sustancial. Una vez que termina este confinamiento, ¿se baja la normalidad o que ya se habrá generado un hábito de alto consumo de tráfico? Esto lo pregunta Chris Criollo. Yo creo que en este sentido el tráfico no va a volver a lo que teníamos anteriormente. Sin embargo, al terminar el confinamiento, y ojalá sea pronto, la mayoría de instituciones o empresas van a regresar a sus labores diarias y muchas de las organizaciones no tienen liberado el Internet para sus colaboradores, de tal forma que el Internet domiciliario no va a llegar a tener el mismo volumen de consumo que ha venido teniendo si los colaboradores ya no están haciendo uso de ese ancho de banda. No va a regresar al mismo nivel de acuerdo a lo que se estima y de acuerdo a lo que dicen los expertos. Sin embargo, vamos a bajar un porcentaje importante del consumo que venimos teniendo, ya que las labores no serán vía VPN, se harán directamente en las organizaciones, directamente desde la red de la compañía. Perfecto. Vamos a ir cerrando esto. Si tienen algunas preguntas finales las pueden ir poniendo. Aquí nos preguntan, ¿qué tan costosos son los recursos tecnológicos de seguridad y teletrabajo? Y podría juntarla con la siguiente, que es, ¿qué herramientas podemos aplicar para doble verificación para conectarse a la VPN? Sí, existen muchas herramientas y depende también mucho del tamaño de la compañía. En el tema, variedad importante de marcas y también una variedad importante de modelos de acuerdo a las capacidades de ancho banda, al volumen de soporte, al tráfico que deseo y a las aplicaciones si deseo encriptar o no deseo encriptar. Hay firewalls tan baratos que empiezan actualmente en, no sé, $300 y en un modelo de renta mensual podríamos estar hablando de unos $60, $80 mensuales, los más básicos, hasta equipos muy sofisticados que seguramente van a cubrir un volumen muy importante de necesidades de empresas grandes como bancos, ¿no? El tipo de herramientas que nosotros tenemos actualmente disponibles, todas se están moviendo a modalidad como servicios. Es decir, no necesariamente tengo que adquirir el dispositivo físico para obtener el servicio de Data Loss Prevention, no tengo que obtener el equipo físico para obtener un firewall, puedo solicitarlo como servicios al operador con el cual esté trabajando. La segunda parte de la pregunta, se me fue, Rafael, perdón. ¿Qué servicios hay para la doble autentificación? ¿Qué saber cómo es? En el tema de doble factor de autenticación tenemos varias herramientas como por ejemplo Exedia, como por ejemplo el tema de
Imperva tiene herramientas que pueden manejar, por dar marcas, ¿no?, de las mismas, que pueden manejar doble factor de autenticación. El tema de Thales también maneja doble factor de autenticación. Recibimos, como ya lo mencionó Juan Luis en su presentación, en un token o en el celular, ¿no es cierto?, en la segunda clave para que yo pueda garantizar o certificar que soy la persona que digo ser ante la organización. Perfecto, me queda claro. Sí, tenemos un par de preguntas más sobre VPNs. ¿Qué soluciones o herramientas adicional al VPN se puede utilizar para el acceso a aplicaciones cliente-servidor que sabemos que a través de funcionan de manera correcta y debe ejecutarse localmente en sitio? Por ejemplo, un sistema contable. ¿Qué propuestas habrían para atacar este problema a estas aplicaciones que pueden ejecutarse de manera remota sin modificaciones a nivel de aplicación? Sí, uno de los temas que es más utilizado son el tema de escritorios virtuales. El problema de los escritorios virtuales es la inseguridad que estos generan. Entonces, ¿qué hacen las compañías o las organizaciones? Primero generan una VPN y formamos un canal seguro, formamos un canal encriptado y sobre esa VPN podemos generar el tema del escritorio remoto. ¿Cuál es la parte negativa de esto? Es que tengo que tener prendida la computadora en la oficina, esperar que obviamente no exista ningún problema con la conexión de la misma o con el tema del servicio de energía y poder yo hacer un acceso remoto, primero vía VPN y luego acceso remoto por medio de escritorio virtual. Y una de las plataformas que obviamente tiene mucha demanda actualmente son escritorios virtuales como tal. Sin embargo, son un poco más costosos, no están tan difundidos y es un poco más complejo su implementación. Yo recomendaría que lo más fácil es manejar una plataforma de escritorio remoto directamente en la computadora del colaborador en la oficina, generar la VPN para que de esa forma pueda encriptar la información y tener canal seguro y hacer el acceso al escritorio remoto. Perfecto. Tenemos aquí una pregunta sobre los enlaces satelitales. ¿Cómo se procedió un upgrade de velocidad y como firewall perimetral se ha cumplido con la conexión para teletrabajo y controlado mediante MDM en el hogar? Pero el problema es con los enlaces satelitales, puesto que también se necesita acceso desde los puntos remotos. ¿Por qué no han optimizado temporalmente a clientes que manejan este tipo de servicios? En el tema de la solución de enlaces satelitales, primero tenemos como limitante el tiempo de latencia del circuito. Segundo, las capacidades de ancho de banda que se manejan y como son soluciones orientadas a ser implementadas en donde no existe red terrestre, primero el costo es elevado, el ancho de banda limitado, por respuesta mucho más alto que los tiempos de respuesta en redes terrestres. Existe formas, obviamente, de optimizar cabeceras, de optimizar paquetes de control, pero esto se lo hace directamente bajo pedido directo de los clientes. Como operador a nivel general de un servicio satelital, no conocer específicamente qué tipo de servicio, qué tipo de optimización se requiere. Sin embargo, se puede realizar a un pedido directo del cliente y hacer las pruebas de evaluación de cada uno de los canales. Por poner un ejemplo que tal vez no sé si aplica o no en este caso, pero un cajero automático de un banco. Si yo tengo un cajero automático con una capacidad de 256 kilobits por segundo funcionando, pero sé que solo una persona puede hacer uso del cajero, no puede haber dos personas simultáneamente, no es necesario subir el ancho de banda a 2 megas, a 3 megas o buscar una optimización de cabeceras, porque es una aplicación específicamente texto. Entonces habría que ver el contexto de la organización y saber cuál es el tipo de tráfico que va a fluir por ahí para dar la priorización del mismo. Perfecto, queda súper claro. Una pregunta aquí. Todos los proveedores de servicio cloud público han declarado más de 500% de aumento en el uso de sus servicios. Ustedes también tienen una oferta de servicios cloud. ¿Cuál de todos sus servicios cloud ha sido el que más porcentaje ha aumentado durante esta emergencia? Casa. Gracias, Emilio. Sí, bueno, el tema, nosotros ofrecemos soluciones de cloud, lo que es infraestructura como servicio, es decir, máquinas virtuales, y también ofrecemos soluciones de palo como servicios y disaster recovery como servicios. El servicio, obviamente, que más incremento ha demostrado en el uso respecto a lo que venía utilizando el cliente es el tema de infraestructura como servicios, porque
Anteriormente, digamos, teníamos estadísticas de uso de CPU, uso de memoria, uso de disco duro por parte de los clientes, pero sin embargo el tema de memoria RAM y uso de CPU se ha visto incrementado en un volumen importante y esto se debe a formas que están siendo utilizadas mayormente por el tema de teletrabajo. Anteriormente las plataformas de cloud que tenían los clientes era por medio de una conexión directa desde su oficina o desde sus oficinas sucursales, por medio de un canal de enlace dedicado en el cual los colaboradores dentro de la red de la compañía utilizaban ese recurso del canal dedicado y no estaban utilizando redes independientes. Ahora son redes independientes desde cada uno de sus hogares y por medio de esta están accesando a los recursos de cómputo de las máquinas virtuales. Se ha visto incrementado entonces el tema de memoria RAM y CPU. Perfecto. Vamos a ir con la última pregunta que la hace Diego Torres. Nos pregunta, ¿qué tan cierto es que se pueda dar seguimiento de personas perfilando su navegación y luego determinar su posición, como lo han mencionado el gobierno, para hacer seguimiento de los enfermos del coronavirus? Esto sobre todo aplica en soluciones de Internet móvil, ¿no? Y sabemos que en el tema de uso de celulares, por el mismo hecho de que nos vamos conectando en diferentes sistemas de radio bases, cada una tiene una ubicación y una cobertura geográfica. Ese registro se lo va realizando mientras yo voy manteniendo mi solución de conectividad activa con el dispositivo prendido a la ubicación. Entiendo que en este tipo de aplicaciones obliga al colaborador, obliga a la persona que tiene esta aplicación a tener activa su ubicación. Entonces, se va geolocalizando al usuario en base a una triangulación por las bases, por las radio bases por las cuales va circulando. Es bastante útil, bastante real y obviamente bastante eficiente el uso de estas herramientas y creo que sería algo importantísimo que lo podamos tener en base a que la pandemia va a durar mucho tiempo más de lo que estimamos. Perfecto. Bueno, con eso vamos a concluir este webinar. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que valió la pena. Les recomiendo que estén pendientes a nuestra página web, a nuestras redes sociales, ya que estaremos empezando un ciclo de webinars que los vamos a dar a menudo. Entonces, estén pendientes para este tipo de contenidos. Vamos a publicar la grabación de este webinar. Haremos un resumen también para los que quieran revisarlo y compartirlo. Y sin más, me despido de parte de Grupo Ecos. Les agradezco mucho su tiempo. A Roberto, a nuestros amigos de .NET, a nuestros amigos de Banco Guayaquil y a todo el equipo de Ecos que ha hecho esto posible. Muy amable, Rafael. Muchas gracias y siempre a las órdenes.